Muy buenos días mis amigos, llegó el día de nuestra despedida de Tailandia. Acá tenemos nuestras mochilas, todo está más o menos listo. Bueno, entonces acompáñame a cruzar la frontera entre Tailandia y Laos. En la aventura de hoy les mostraré cómo llegar a Luang Prabang de la manera menos convencional posible, navegando por el río Mekong a lo largo de casi 400 kilómetros durante 2 días, con una parada nocturna aproximadamente a mitad del camino. Bueno, este es el bus que nos llevará a Chiang Khong, un lugar fronterizo, y desde allá haremos todas las prácticas de inmigración. Más o menos se va cada hora desde el Terminal 1 de Chiang Rai. Llegamos antes porque estos buses se llenan mucho. Son autobuses muy básicos, muy viejos, pero eso le confiere un toque más aventurero a la travesía. Y obviamente chicos, la seguridad antes que todo, ¿sí? Esta ventana muy viejo estilo, ¿cómo se cierra? Así, no, la verdad no creo que se cierre. No. Eso es todo pescado. Un pescado que, como habrán intuido, nos hará compañía durante el viaje en autobús. Cuando yo dejo Tailandia, porque esta es mi segunda vez por acá, siempre me siento con esta sensación de nostalgia, ¿no? Pero al mismo tiempo sé que adelante tenemos muchas aventuras, muchas cosas nuevas para descubrir, para aprender. Esta es mi primera vez viajando a un país sin conocer su historia, sus tradiciones, su gente, su cultura. La verdad no sé casi nada de Laos, simplemente unos hechos históricos y nada más. Entonces esto también me tiene bastante emocionado, ¿sí? Hay solamente una cosa cierta, que más allá de esta frontera que vamos a cruzar hoy, nos esperan muchísimas aventuras. Bueno mis amigos, llegaron las 11, tiempo de arrancar, nos esperan 2 horas de viaje. Bueno amigos, llegamos, ahora vamos a ver cuánto nos demoramos con todo el proceso de inmigración. Ahora yo creo que nos van a revisar los pasaportes, nos van a controlar la visa tailandés antes que nos dejen pasar hacia el lado de Laos. El viaje en bus se demoró casi 3 horas, yo diría 2 horas y 45, porque este bus paraba cada kilómetro a dejar paquetes. Esos buses se utilizan también como un servicio postal local. Estos momentos de controles de pasaporte, de visa, todo eso, siempre hay un poco de ansiedad, ¿no? Esperemos que todo salga bien y que el proceso sea rápido. Bueno, el control de inmigración de salida de Tailandia resultó muy fácil, muy rápido. No me demoré ni 3 minutos. Ahora compramos los tiquetes de ese autobús que nos lleva por allá al otro lado del puente, donde queda el control de inmigración de Laos. Hay muchos puntos donde se puede cruzar la frontera entre Laos y Tailandia. Nosotros escogimos este que se llama el Puente de la Amistad entre Tailandia y Laos número 4, simplemente porque era el más cerca a Chiang Rai. Bueno, llegó la hora de abordar este bus.
esperamos llegar pronto porque tenemos mucha hambre, la verdad. Nos toca hoy la primera comida de Laos, que Laura me dice que se dice comida laosiana. Yo confío en esa información. Confirmado por Wikipedia. Laosiana. Chicos, estamos cruzando el Mekong, el 10º río más largo del mundo. Estamos en Laos, amigos. Bueno, 5 minutos más tarde llegamos. 3 doritos después. 3 doritos después. Vamos a cambiar unas monedas que nos quedaron desde Tailandia. Acá tenemos alrededor de $225. Dios mío. Chicos, miren esta cantidad de plata. $220 en moneda local. 4 millones y pico. Creo que voy a necesitar una billetera nueva. Bueno, pasamos los controles acá en el lado del Lao. Solamente una cosa tengo que decir: tengan cuidado acá cuando van a cruzar la frontera, porque el oficial de inmigración te va a pedir una plata que en realidad no tienes que pagar. No es mucho, a mí me pidió como 50 baht. Ellos te van a decir que es una plata que tienes que pagar por el sello que te ponen en el pasaporte. En ningún lugar te van a cobrar por el sello que te ponen en el pasaporte. Yo viajé bastante y nadie nunca me cobró, entonces no paguen esos 50 baht. Lo que sí tienen que pagar es una tasa de turismo, que son 20 baht. Lo último que nos falta es tomar una de estas camionetas para llegar hasta el centro del pueblo. Pero bueno, acá no se mueve nadie. De hecho, se están echando un sueño acá. Ese man está durmiendo, allá hay otro man que está durmiendo, acá no hay nadie en estas dos. Vamos a esperar hasta que un conductor nos invite a subir en la camioneta. Acá nos dejaron en el centro del pueblito. El transporte está bastante caro porque pues no se llenó la camioneta, entonces nos tocó pagar todo el monto a nosotros. Y también el recorrido no es nada cortico, bastante largo, nos tomó como unos 15 minutos para llegar hasta acá. Pero bueno, ahora todo lo que queremos es hacer el check-in, dejar nuestras mochilas en el cuarto y sobre todo quiero probar una cerveza local, Beer Lao. Ya vi que hay una cerveza acá que se llama Beer Lao. Esa es la carretera principal. Acá hay restaurantes y hoteles. En este momento está bastante vacía. Mire, una cosa que noté es que acá hay muchas banderas del Partido Comunista. Ese es el lugar, se llama Somewhere Over the River, cuarto número 3. Básico, muy básico. Además vamos a dormir separados hoy, parece. Hello, welcome home. Muy chévere la vista. Vamos a volar el dron. Es hora de comer algo y encontramos este restaurante en la carretera principal. No puedo decir que lo recomiendo, pero es mejor que nada. Acá está mi primera cerveza
La Oceana. Uy, mira que me entregaron. Parece mota, ¿no? Yo no sé qué es esto. Hay algo que se llama pork floss, pero la verdad no sabría decirle si es este. Es parecido, pero nunca lo vi así todo enredado, si me explico. Es dulcecito, pero bueno. Bueno, acá tenemos el plato de Laura. Mire qué cantidad de noodles. Se ve súper rico. Pagamos cada plato fuerte, ¿cuánto? 45.000 kip. Como menos de $2. Bueno chicos, a nosotros nos falta solamente una cosa, comprar una SIM card para tener internet, especialmente en las zonas rurales, remotas, porque allá vamos en esos días. Nosotros, mis amigos, nos vemos mañana, porque desde mañana empieza la verdadera aventura. Buenos días mis queridos amigos y compañeros de viaje. Anoche llovió muchísimo, de verdad, no paró, una lluvia bastante dura. Bueno, llegamos al muelle, el transporte estaba incluido en el precio desde nuestro hospedaje hasta acá, porque reservamos con ellos, con el mismo hospedaje. Estos son los barcos que hacen el recorrido de 2 días a lo largo del Mekong River. Ahora vamos a cargar todas nuestras cosas y nos vamos. Por dentro estas barcazas son muy espartanas, como debe ser. Al fin y al cabo estamos buscando una experiencia diferente, ¿no? Justo a tiempo porque empezó a llover otra vez. Pero bueno, el barco tiene este plástico que nos va a proteger de la lluvia. Este cielo está muy negro, Dios. Yo esperaba un día de sol, pero bueno, así es. Tuvimos que quitarnos los zapatos, acá se entra descalzos, para tener el barco limpio. Hay espacio por allá para las mochilas y las grandes las dejamos acá afuera, igual están protegidas. Los asientos son como de carros, ¿no? Uy. Cuidado, están haciendo las últimas reparaciones. Supuestamente tenemos que arrancar a las 9, pero la verdad es que no creo que lo vamos a lograr. Faltan 2 minutos, acá sigue reparando el barco, poniendo plástico por la lluvia y todo esto. Son las 9:30 y el barco todavía sigue llenándose de gente. También hay gente que llega con su propia bicicleta. Esos barcos pueden transportar alrededor de 100 personas. Vamos a ver si se llena. 9:45 empezó a vibrar el asiento. Eso significa que vamos arrancando. El barco está casi totalmente lleno. Acá también tenemos un cargo de caracoles. El barco necesita de un pequeño empuje. Y ahora sí, nos vamos. Y así mi gente finalmente zarpamos.
Estamos en medio del río Mekong, rodeados de un paisaje digno de una película. Honestamente, nunca imaginé que estaría aquí, viviendo este tipo de experiencia. Surcando estas aguas uno se siente un poco en los confines del mundo, y aunque el río bajo nuestros pies fluye tranquilo, siempre hay algo que te recuerda en cada instante que estás a merced de las fuerzas de la naturaleza. Estamos al final de la temporada seca. En unas semanas van a empezar las lluvias. Acá se puede ver como el río todavía está muy bajito. En temporada de lluvia yo diría que este río, observando las orillas, crece de 2 o 3 metros. Sin embargo, es cuando el nivel del río está bajo que es más difícil la navegación, porque el barco está mucho más cerca a las rocas. De hecho, tenemos que dejar este lado del barco, del frente del barco, libre para que el capitán pueda ver dónde quedan las rocas. Bueno, llevamos 2 horas navegando, por fin paró de llover y parece que está saliendo el sol también, ¿ah? En el trayecto están previstas algunas paradas en comunidades locales remotas. Nuevos pasajeros suben a bordo, así como algunas vendedoras de snacks. Y desafortunadamente es siempre la naturaleza quien paga primero el precio de nuestra presencia. Volvemos a ponernos en marcha bajo un cielo bastante clemente. El ruido del motor rompe constantemente la armonía del lugar. Pero no parece ser un problema para los muchos que deciden echar una siesta. A lo largo del río hay muchas comunidades locales que viven del río, de esta agua. Vi muchas personas buscando oro con esa canastica que se utiliza para separar el oro de la arena o de las rocas. Y también hay muchos pescadores o gente que conduce barcos y muchos de ellos te ven y te saludan, muy amables la verdad. El buen tiempo no duró mucho, pero no me malinterpreten, el paisaje está aún más sugestivo con la lluvia y las nubes bajas. Y bueno chicos, 7 horas después llegamos al lugar donde vamos a pasar la noche, se llama Pak Bang. Llegamos justo a tiempo para el atardecer. Estamos muy puntuales, ¿ah? Yo no me lo esperaba. Una vez amarrado el barco, solo queda cruzar la pequeña aldea y llegar al hotel que reservamos el día anterior. Lo mejor, pues, la maravillosa vista al río.
El atardecer parece muy bonito hoy. Vamos a esperar una media horita y vamos a ver cómo se pone el cielo. Terminamos el día con un paseo rápido por la aldea. Los lugareños están allí reunidos, charlando, comiendo y esperando que algún turista se siente en las mesas de sus pequeños restaurantes. El día se cierra como había comenzado, bajo la lluvia. Pero la verdad es que para mí no hay cosa mejor que cerrar los ojos con ese sonido. Buenos días Pakbeng, buenos días Mekong, y si todavía siguen por allá, buenos días a ustedes. Como que despertamos en las nubes hoy, ¿eh? Son las 7, el sol se está levantando por este lado y nosotros también estamos listos para seguir con nuestra aventura. Bueno, llegó la hora de despedirnos de Pakbeng. Este lugar sobrevive solamente gracias a los turistas que paran por acá una noche nada más y siguen con el recorrido hasta Luang Prabang. De regreso al muelle vamos a tomar la misma camioneta que nos llevó hasta acá. El muelle no está lejos, pero con todas las mochilas que tenemos, pues... Qué humedad, chicos, qué humedad que hay por acá. Ya quiero subir a este bote con un poco de brisa. El segundo día cambiamos de barco con uno que parece un poco más cuidado. Incluso tenemos mesas y asientos de cuero. En pocos minutos todos están de nuevo a bordo y estamos listos para retomar nuestro fascinante viaje a lo largo de latitudes poco exploradas. Nuevo día, nuevas paradas a lo largo de las orillas del río para dar un aventón a los locales que se dirigen al Luang Prabang. Hoy es realmente un hermoso día. Las nubes negras y la lluvia de ayer parecen un recuerdo lejano. Para el almuerzo comemos un sándwich envuelto en hojas de plátano comprado en el pequeño restaurante del hotel donde dormimos. Un puente más allá y unas cuevas turísticas nos indican que nos estamos acercando a zonas mucho menos rurales. Chicos, estamos llegando al Luang Prabang. Muy afortunados con el clima, llegamos justo a tiempo porque va a empezar a llover. Nos hizo sol todo el día. Estamos parando antes de esa curva, pero acá estamos bastante lejos del centro de la ciudad. Yo pensaba que iba a parar un poquito más adelante, pero bueno. O sea, el barco te deja al muelle más lejano del centro histórico. Aún si hay muchos otros muelles por acá, te dejan al último, así tienes que pagar el tuk-tuk que te lleva hasta el centro y te cobran un montón. Bueno, son $4, sí, $5, pero igual en moneda local es muchísimo.
Los tuk-tuks por aquí son bastante diferentes a lo que estábamos acostumbrados en Tailandia, al igual que las carreteras, tristemente famosas en estas tierras por estar en condiciones realmente deplorables. Sí, una 4x4. Antes de llegar a nuestro hotel pasamos por el centro de la ciudad donde la gente se prepara para abrir sus puestos para el mercado nocturno. Listo. Otra vez a cargar estas putas mochilas. Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo cuarto. Está bueno. Yo esperaba algo peor. Tenemos aire acondicionado, televisor, una nevera por allá, una mesita de noche, otro espacio por acá para poner nuestras cosas. El baño, parece todo nuevo, la verdad. Ducha nueva, perfecto. Este cuarto, estamos en el centro, nos costó $6 cada uno por noche. Muy bueno. La verdad, sí. Yo voy a cerrar este video desde acá, desde nuestra ventanita. Nosotros nos vemos en el próximo video donde empezaremos a descubrir un poco más acerca de este país tan poco conocido. Hasta luego.